Muy bien, mis hermanos, nuevamente un saludo especial para todos, fraternal saludo y una bienvenida para continuar con este día de adoración al Señor. Vamos entonces, los invito a que me acompañen en una oración para colocar este tiempo en las manos del Señor y que sea Él el que nos dirija, nos instruya y nos lleve a conocer más de Él a través de su palabra. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tus muchas misericordias nos han sustentado. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu amor, fidelidad. Gracias, Señor, por no darnos lo que merecemos. Es por eso, Señor, que con plena conciencia podemos decir que estamos mejor de lo que merecemos. Padre, gracias, Señor, por traernos hasta aquí en esta mañana y darnos la oportunidad de poderte expresar con nuestras oraciones, con nuestra alabanza, Señor, poderte expresar que dependemos de ti, que te amamos, Señor. No permita, Señor, que yo sea algún obstáculo ante tu pueblo, tu iglesia, para que la instrucción, Señor, sea clara, sea fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poder transmitir esta enseñanza a mis hermanos. Te damos las gracias y te rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hay algo que todos hemos experimentado, con mayor énfasis nosotros como adultos. Y a lo que me refiero es a eso que podíamos llamar una compasión impotente. Una compasión impotente. Es este tipo de compasión, por ejemplo, la que un esposo siente hacia su esposa cuando la ve sufrir los dolores de parto. El esposo está allí acompañando a la esposa y ve cómo ella sufre esos dolores, esos tiempos de contracción, y él la toma de la mano y trata de una u otra forma de comunicarle que la ama, que él comprende la situación que ella está pasando en ese momento. Una compasión verdadera. Podemos decir que esa compasión es real y está enmarcada de algo que llamamos nosotros amor. Pero esa compasión es impotente. ¿Por qué? Porque él no puede hacer nada por ella. Él no puede quitarle los dolores de las contracciones. Él no puede quitarle el dolor de lo que significa ese momento de dar a luz un hijo. Podemos pensar en otro caso. Un padre que ve a uno de sus hijos que está sufriendo de una enfermedad grave, así sea momentánea. ¿Qué hace ese padre? Pues ora a Dios, llora, siente ese sufrimiento de que su hijo está pasando por una situación de dolor. Pero igualmente es una compasión verdadera, enmarcada en amor, pero es una compasión impotente, porque él no puede darle la salud a su hijo.
No puede decir, bueno, vamos a sanarlo. No. Por eso digo que esta es una compasión real, enmarcada de amor, pero es una compasión impotente. ¿Se entiende la idea, verdad, mis hermanos? Ahora bien, cuando nos referimos en este aspecto a nuestro Señor Jesucristo, bueno, decimos que Él es compasivo, ¿de acuerdo? Él es compasivo, pero esa compasión es infinita, muy diferente a la nuestra, que es limitada. Entonces podríamos decir que la compasión de Cristo es una compasión omnipotente. La nuestra es impotente. La de Él es omnipotente, porque Él sí puede hacer algo por nosotros, no solamente sentir la compasión. ¡Qué gran diferencia! Con esto en mente, mis hermanos, los invito a que me acompañen aquí en este mensaje. Hoy vamos a mirar un mensaje cuyo título es una invitación bondadosa. De pronto en este momento, con esta introducción, como que no comprendemos muy bien el título, ¿verdad? Con esta introducción que estamos haciendo sobre lo que es la compasión. Pero ya vamos a ver, igual nuestra idea principal. La idea principal hoy es muy especial. Vamos a ver aquí la buena disposición de Dios hacia los que reconocen su necesidad. Ese es el tema del mensaje, la idea general, la idea central. Vamos a ver cómo esa buena disposición de Dios, la disposición que Él tiene para quienes reconocen su necesidad, o sea, la necesidad de Él. Bien, como base bíblica del mensaje, vamos a tomar 3 versículos allí que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora ya vamos a comprender por qué el título del mensaje de hoy es una invitación bondadosa. Como dice aquí nuestro texto de estudio, vengan a mí. Esa es la invitación del Señor. Vengan a mí. Y esa es una invitación bondadosa. Así es que vamos a desarrollar el primer punto, donde vamos a ver la condición de las personas invitadas. Señor nos hace una invitación y en este punto vamos a ver qué condición, a quiénes les hace esa invitación. Y dice aquí nuestro texto, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados y cargados. Yo creo que todos los que estamos aquí, nosotros, mis hermanos, sabemos lo que es el cansancio, ¿verdad? El cansancio denota un esfuerzo prolongado. Ahí podemos hablar de un cansancio físico, producto de ¿qué? De hacer un esfuerzo, un trabajo arduo físico.
Podemos hablar de un cansancio mental, y pues a veces emocional, resultado de estar lidiando con situaciones complicadas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado ese cansancio, diría yo, extremo, cuando unimos estas dos, ¿no? Un cansancio físico de nuestro trabajo y un cansancio mental o emocional, dado que estamos lidiando con cosas complicadas. Allí el cansancio es fuerte y creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Por otro lado, todos sabemos lo que es sentirse cargado, la carga, el peso de algo que nos abruma. Cuando tenemos a veces muchas responsabilidades, a veces en el trabajo, la presión del trabajo, esto nos carga, ¿cierto? A veces también como padres se vuelve una carga la crianza de los hijos. Explico, no es que los hijos sean una carga, pero la crianza de ellos en medio de este mundo en el que estamos viviendo, esa responsabilidad nos genera un peso, una carga. Estamos, de todas maneras, expresando que sí pasamos por cargas. Bueno, y a pesar de esto, la gran mayoría comprendemos, conocemos por experiencia lo que es una carga y lo que es estar cansados. El Señor Jesucristo, aquí a través de este mensaje, no nos está hablando de cansancio y de carga física, sino espiritual. Pero como Él es tan maravilloso, Él como buen maestro utiliza estas dos cosas que nosotros hemos experimentado para hablarnos y explicarnos sobre lo que es esa carga espiritual, que desafortunadamente no somos muy conscientes de esa carga espiritual. Y desafortunadamente, somos honestos, poco le prestamos atención. Más bien le prestamos atención a las cargas y al cansancio físico, mas no el espiritual. Un cansancio o una carga espiritual. Ahora, los cansados y cargados a los que el Señor se dirige en nuestro texto son los pecadores. Los pecadores. Todos. ¿Sí? Y quiero aquí, antes de profundizar en el tema, que tengan presente, digamos, dos tipos de pecadores. ¿Sí? Me atreví a hacer esta división para poder avanzar en el tema. Vamos a hablar hoy de estos pecadores que no conocen al Señor, pecadores inconversos. Creo que es diferente al pecado del creyente, ¿verdad? Seguimos siendo pecadores, pero hay una gran diferencia entre el pecado de la persona que está en el mundo y nosotros como creyentes. Y aunque no hay aquí, veo que no hay personas, es decir, creo que aquí todos somos creyentes, ya llevamos un tiempo conociendo del Señor. El mensaje lo voy a enfocar tal vez a la otra parte, pero esto no quiere decir que no lo aplique para nosotros. Entonces van a ver algunas frases o algunas verdades que directamente aplican a lo que yo llamo los amigos, ¿sí? Entonces cuando yo diga amigos, estoy haciendo referencia a las personas que no conocen aún del Señor. ¿Es claro? Muy bien. Entonces,
¿A qué se refiere cansados y cargados? ¿A quiénes? Todos. Todos somos pecadores. Recordemos que el ser humano se vio afectado por el pecado en todas las áreas de la vida. O sea que desde Adán hasta el día de hoy, la humanidad ha sufrido de las consecuencias de ese pecado. ¿Cuántos han pecado? Una pregunta muy fácil de responder. Allí en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, como dice la Reina Valera, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa allí? El pecado es una evidencia de la rebeldía de la persona en contra de su creador. Es una evidencia de aquella persona que se deleita en lo que Dios dice que es malo. Es aquel que ve como bueno lo que Dios dice que es malo y ve lo malo con lo que dice Dios que es bueno. Todo aquel que vive para sí mismo y para su propia gloria. Esa es una evidencia del ser humano, del pecado. Todo aquel que hasta ahora ha despreciado el mensaje del Evangelio y al Salvador que proclama ese mensaje. Esos somos los pecadores, los que hacemos todas estas cosas cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra existencia. Esa es la naturaleza humana. Estos son los cansados y cargados a los que Cristo se dirige en nuestro texto, y a ellos es a quienes les extiende esa invitación bondadosa. Vengan a mí, vengan a mí. Sí, a esos pecadores. En otras palabras, se está dirigiendo al mundo entero. Todos somos pecadores. Pues el Señor, que conoce al ser humano, nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Él dice entonces que los inconversos están cansados y cargados. Estamos diciendo que se dirige a todos. Lógicamente decimos, bueno, los inconversos están cansados y cargados. Pensando en esto, mis hermanos, uno dice, a veces vemos que los inconversos no se sienten cargados, ¿sí? ni cansados, ¿verdad? Más bien los vemos como descansados y desahogados. Y pensando, sí, es que es una realidad, ¿no? Y se me ocurre el ejemplo de una persona o una pareja, que es muy común ahorita ver en el mundo, una parejita que dice, bueno, no nos vamos a casar todavía, vayámonos a vivir juntos y probamos a ver si aguantamos, entonces sí nos casamos. Y eso es un pecado, ¿sí? Pero como la sociedad esto no lo rechaza, inclusive civilmente cuando uno llena un formulario, preguntan allí estado civil y hay opciones, soltero, casado, viudo, unión libre. O sea, está aceptado, o sea, para ellos no es una carga ese pecado. Nosotros sabemos que sí, pero para el mundo como tal, no. Por eso los vemos a veces como desahogados, descansados. Y a veces cuando uno habla así con ellos, con estas personas, tal vez la única carga para ellos
es la parte económica, el no tener dinero. Porque para ellos todo es relativo, ¿sí? Entonces, si tú consideras esto pecado, es tu problema, ¿sí? Para mí no es pecado, es relativo. Entonces, todo como que se enfocan es a la carga financiera, pero nunca piensan en el pecado. Entonces, esa carga financiera, pues obviamente ellos ven que no tienen el privilegio de los multimillonarios, ¿sí? Que simplemente salen a comprar sin preguntar cuánto vale. No preguntan cuánto vale. A ellos no les importa el costo, sino satisfacer lo que quieren. ¿Cuánto quiero yo sobre esto o sobre aquello? Si bien miramos estos magnates, Bill Gates, ahorita está Elon Musk, muy conocidos, ¿sí? Ellos no tienen que revisar sus cuentas y pedir el saldo cuando van a ir a sacar un retiro, cuando van a hacer una compra. Nosotros sí, entonces tenemos que cuidar, no pasar allá el oso de que no tenemos el saldo. Ellos no. Entonces el mundo se carga es por su situación financiera. Esas son las cargas de las que muchos amigos se quejan. Pero la palabra nos dice que por ser pecadores, todos estamos cansados y cargados, aunque no lo queramos aceptar, aunque no lo creamos por nuestra naturaleza incrédula. Y si tú eres de los que dicen, bueno, mire, no puede ser que yo esté cansado y cargado espiritualmente, como dice Jesús en este texto, porque, mire, yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Bueno, muchas personas piensan así, muchas. Tú no eres el único que ha creído en ese grave error de pensar de que uno no le hace mal a nadie, entonces nuestra relación con Dios está completa y perfecta, porque yo no le hago mal a nadie. Hay personas que piensan, digamos, esto con mucha sinceridad, ¿no? Pero la sinceridad no hace cambiar las cosas. Tú puedes estar sinceramente convencido de que la mordida de una serpiente, de una cobra, no te va a hacer daño. Sinceramente convencido. Pero la realidad no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que andan por este mundo sinceramente, para ellos, engañadas en cuanto al estado de su alma, sinceramente engañadas en cuanto a esa relación con Dios. Mucha gente. Y al igual que toda persona, todos nacimos con ese pecado, con el pecado heredado de Adán. O sea, nacimos con esa naturaleza pecaminosa. De ahí que nunca hubo la necesidad de enseñarnos a pecar contra el Señor, ¿no? Como que eso va fluyendo a través de la vida desde pequeños. Lo que esto quiere decir es que Dios, mi hermano, te ve como una persona que moralmente está mal delante de Él. Recuerda lo que estábamos hablando de los amigos y de nosotros. ¿Aplica para nosotros? Por supuesto que sí, pero principalmente a las personas que aún no conocen del Señor. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo estoy yo delante de Él? ¿Cómo estoy yo ante los ojos de Dios
que me conoce interna y externamente. Me conoce a la perfección. Digamos que ellos son los ojos omniscientes del que nos conoce bien. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Él conoce lo que están pensando en este momento cada uno de ustedes, mis hermanos. Y Él mira también nuestra rebeldía, porque desafortunadamente vivimos continuamente desobedeciendo su palabra, desobedeciendo sus mandatos. Entonces lo que quiere decir es que aun cuando no le hagas mal a nadie, la mancha y la carga de tu pecado está ahí. ¿Es claro, mis hermanos? Tú te ves como una persona buena, pero Dios te ve como un transgresor de su ley, como una persona que viola el primer mandamiento teniendo otros dioses delante de él, empezando con el Dios yo, o el Dios tú. Cristo dice que tú eres un ser cansado y cargado porque llevas sobre ti el pecado. Ese pecado que hace que esté sobre ti la ira de Dios. Ese pecado que ha creado una pared de separación entre tú y Dios, como lo dice allí Isaías. Ese pecado que te hace estar en este mundo sin Dios y sin esperanza, como nos lo recuerda Pablo en la carta a los Efesios. Ese pecado que si no se te perdona, si no se lava con la sangre de Cristo, finalmente te llevará a la condenación eterna. De ese pecado está hablando el Señor. Entonces pregunto, ¿qué dices? ¿Eres o no un ser cansado y cargado espiritualmente? Esa es la condición de las personas invitadas. Ese es nuestro primer punto. Ahora vamos al segundo punto. La oferta del Señor a las personas invitadas. Nuevamente nuestra idea principal, la buena disposición de Dios hacia los que reconocen su necesidad. Bueno, entonces ya tú eres una persona cansada y cargada espiritualmente. ¿Qué te dice el Señor entonces bajo esa condición? Porque el Señor tiene un mensaje especial para todo aquel que está cargado y cansado bajo esa pesada carga del pecado. Pero un mensaje muy diferente al mensaje que nos dan los psicólogos. ¿Sí? Muy diferente. ¿Qué nos dice un psicólogo? Estos llegan cuando uno habla de ese cansancio y de esa carga espiritual. Entonces dicen, no, eso tiene solución. Mírate a ti mismo. Ahí está la solución. Porque estos expertos te dicen que tus problemas internos, que en su gran mayoría son problemas de conciencia, que te hacen sentir culpable ante Dios, son cosas que se resuelven simplemente. ¿Cómo? Reajustando tu autoestima. Le dicen, mira, esa carga que sientes, ese cansancio
que sientes espiritual, mira, eso es muy sencillo. Vamos a elevar esa autoestima. Yo cobro 800,000 la hora y yo te voy a ayudar con ese proceso, porque te van a cobrar, seguramente te van a cobrar. Entonces, lo que estos expertos o llamados expertos están aquí, están a punto de llegar al momento de sentirse cargados y que su solución está en ellos mismos. Tu solución a tu problema de culpa, dicen, ese tu problema interno, tu problema espiritual, la solución está en ti mismo. Te dicen que si te sientes culpable por algo malo que hiciste, no debes sentirte así porque de seguro, dicen ellos, escuchen, hay alguien o algo, alguna circunstancia que es la culpable. Entonces, probablemente vamos a buscar un culpable de lo que está pasando para hacerlo responsable de lo que tú eres y de lo que tú has hecho. Y de nuevo le dicen, bueno, eso tiene un cobro adicional, ¿no? Pues yo cobro también por eso, pero seguro que vamos a buscar algún responsable. Y lo buscan y lo encuentran, ya sea una persona o una circunstancia, una cosa. Y entonces todo lo que ha hecho la persona, todo su pecado y toda esa angustia y esa carga, se la van a cargar a esa persona o a esa circunstancia o a ese hecho. Así actúa. Pero, ¿qué nos dice Cristo aquí sobre el particular? ¿Qué te dice aquel que conoce realmente tu corazón y tus problemas de conciencia? ¿Qué te dice él? ¿Qué debes hacer con esa carga de pecado y esa culpa que llevas encima? Que te tiene así el alma cansada y cargada. ¿Qué te dice? Escucha bien. Te dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Es un llamado ¿a qué? A una relación personal con Él, en el que Él va a ser tu Señor y tu Salvador. Es también un llamado bondadoso, como dice el título del mensaje, una invitación bondadosa. Y lo es porque el que te llama a venir a Él es el mismo a quien tú has ofendido por muchos años. Él debería estar diciendo, mira, apártate de mí, te has portado mal. Y estoy hablando para los amigos, ¿verdad? Pero no, Él le dice, ven a mí. No importa tu pecado, no importa tu carga, tu cansancio, ven a mí. Amigo, el que te llama a venir a Él es el mismo del cual tú llevas años huyendo. Amigo, Él es el mismo del que tú no quieres saber. Cuando uno está en el mundo, no quiere saber de Él. Ese mismo Señor al que tú tratas así, contrario a como Él te trata a ti. Y Él te dice, ven a mí. Y eso, mis hermanos, es simplemente pura misericordia. Es más, todos los pecados que has cometido contra Él son la causa misma de ese cansancio y carga espiritual que llevas. Obviamente, la carga es el pecado. Tú andas así porque andas en rebelión con Él.
Pero es precisamente a esta gente que le ha ofendido tanto a la cual Él llama. Jesús promete descanso espiritual a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Repito, Jesús promete descanso espiritual a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Repasemos. Estamos hablando de una invitación que Cristo nos hace, una invitación bondadosa. Ya vimos en el primer punto la condición de las personas invitadas. Segundo punto, la oferta del Señor a esas personas invitadas. Y el tercer punto, la bendición prometida a los que aceptan la invitación. La bendición prometida a los que aceptan la invitación. Nuestra idea principal, la buena disposición de Dios hacia los que reconocen su necesidad. Les dice aquí el versículo 29 nuevamente, 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. El Señor promete a todos los pecadores darles lo que ellos realmente necesitan, a los que se acercan a Él. ¿Acaso hay algo que más desee y que necesite una persona cansada que el descanso? ¿Qué es lo que tú más deseas cuando estás así explotado, por decirlo así, del cansancio? ¿Qué? De pronto sentarse a ver en YouTube, de pronto un comercial donde nos muestran un hotel esplendoroso allí en Dubái, playas, almacenes, ¿sí? Infraestructura, arquitectura. No, el cansado no necesita ver un video. No, en un video pues en el que vea algunas personas allí disfrutando de la brisa y del mar. No, lo que necesitan es realmente que no le muestren cómo descansar, ¿sí? Sino un descanso verdadero. No necesita charlas sobre el descanso, sino realmente necesita descansar. Bueno, esas almas cansadas y cargadas por el pecado, Jesús les promete exactamente lo que necesitan. Les promete descanso. Y es un descanso que Él personalmente le da al pecador que confía en Él. Él les dice, yo los haré descansar. Yo soy el que le voy a dar descanso a ustedes. Pensemos por un momento, mi hermano, mi amigo, en estas palabras, porque mire que son interesantes. ¿Te das cuenta que el Señor promete aquí algo que, digamos, en el ámbito físico, nadie puede hacer por nosotros? Un ejemplo, el esposo llega tarde, llega a la casa cansado de un día de trabajo, de responsabilidades, mucha presión. Llega cansado y no le dice a la esposa, mija, hazme descansar. No. ¿Sí ven? No. Tú tienes que ir y hacer lo que tengas que hacer para descansar. Tú no le pides descanso a nadie.
No puede. Pero el Señor te dice, yo te haré descansar. Qué raro, ¿eh? Suena extraño. O sea, en el caso del esposo, lo máximo que podría hacer de pronto la esposa es allí llevarlo a una silla y sentarlo, ¿no? O a la cama y que se recueste. ¿Sí? Y al cabo de unas horas ya está cansado de estar sentado, cansado de estar allí acostado. Nadie te puede dar descanso en realidad. Ahora, si llevamos esto al ámbito espiritual, ¿quién de nosotros, por más que trate, puede darle descanso a un alma cansada y cargada por el pecado? Ninguno. No podemos. El Señor Jesucristo quiere que entiendas que lo que Él te promete dar, solo Él lo puede dar. Yo te haré descansar. Solo Él. Y es una promesa. Y las promesas Él las cumple. Pero tengo que hacer una aclaración, porque generalmente pensamos en el descanso, cuando decimos, bueno, vamos a descansar, ¿qué pensamos? En dejar de trabajar. ¡Wow! Relajarnos para recuperarnos. Eso es lo que comúnmente llamamos descanso. No hacer nada. Me pregunta, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo aquí haciendo nada. ¿Sí? ¿Y estás cansado? Sí, cansado de descansar. Eso es lo que pasa. Descansamos. Pero esa no es la idea de descanso que nos presenta aquí este texto. Porque el descanso que el Señor da a los pecadores es un descanso diferente. No es un descanso físico. Fíjense lo que el Señor dice cuando empieza a dar un poco más de detalles sobre ese descanso. Allí en el versículo 29. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. El Señor nos dice aquí que tenemos que tomar un yugo, el yugo de Él, y aprender de Él. Cuando uno escucha el término yugo, uno piensa en descanso, ¿verdad? No. Cuando le dicen uno yugo, inmediatamente es una carga, un peso. ¿Sí? Inmediatamente pensamos que es así. Es como paradójico, ¿verdad? Como si uno le dijera a alguien, ven, que te voy a dar descanso, y toma esta pesa de 25 kilos y comience a subirla y a bajarla. Es paradójico, no es así. Eso no es descanso. Es como quitarle el yugo opresor al pecador y ponerle otro yugo, lo que está diciendo el Señor aquí. Pero dice, no, es que mi yugo es más ligero. Por eso en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero de todas maneras es un yugo. Entonces, ¿de cuál descanso habla el Señor si Él está hablando de otro yugo? Bueno, el descanso espiritual que el Señor da viene por un lado cuando Él te quita ese yugo opresor del pecado, ya, descanso total. Ese yugo de culpa que tenemos, que nos lleva a sentir esa carga por el pecado. Y por otro lado, cuando Él pone sobre ti el yugo ligero de su señorío, que no solamente
es Salvador, sino es Él, el Señor de la vida. Pero también ese descanso es fruto de su obra transformadora en tu corazón. Porque fíjate lo que Él dice. Vuelvo a leer el versículo 29. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y que aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Ven, hermanos y amigos? Es una invitación a ser mansos y humildes de corazón, porque esto también va a contribuir a ese descanso que Él promete aquí. Por eso dice inmediatamente allí, y que hallarán descanso para sus almas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de ser manso y humilde como Él lo es, con el hallar descanso para sus almas? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Él dice, hallarán descanso para sus almas, imitándolo a Él, en su humildad, en su mansedumbre. Y eso lo sabemos. Imitar a Cristo es parte de nuestra vida. Y hoy nos dice que esto nos llevará a estar descansados. Permítame dirigirme, en esta forma directa a los amigos, como les anunciaba al comienzo, ¿verdad? Para ellos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el Jesús que te llama a venir a Él? ¿Vas a ir a Él? ¿O seguirás tratando de encontrar descanso donde jamás lo podrás encontrar? Porque si no es en Cristo, ¿dónde vas a encontrar el verdadero descanso? Porque todos andamos en busca de descanso, de ese descanso interno, de ese descanso espiritual, de esa paz que solo Cristo puede dar. Pero nosotros a veces disfrazamos todo y le ponemos algún nombre y tratamos de resolverlo por otros medios. Amigo, ¿cuánto descanso te ha dado hasta ahora la vida apartado del Señor y de su amor? La pregunta que debemos hacerle a los amigos cuando estamos compartiendo del Evangelio. Mencióname, por ejemplo, un solo pecado que hasta ahora te ha dado descanso en lugar de una carga de conciencia. Mencióname un solo pecado. Tal vez tus mentiras te han dado paz. ¿Cuál de ellas ha sido descanso para tu alma? ¿Y qué de tu amor propio en que te ha dado descanso esa obsesión que tienes de que la gente te admire y te alabe? Eso no te da descanso. Eso te mantiene inquieto. Eso te mantiene perturbado. Ahora, mi amigo, piensa en esto. Piensa que el pecado es un yugo pesado que lo único que hace es hundirnos en la miseria espiritual. Mis hermanos, si verdaderamente queremos tener descanso, porque estamos cargados, Él y solo Él, Cristo Jesús, te quitará el yugo opresor del pecado para venir a poner sobre ti el yugo ligero de su señorío amoroso y misericordioso. Él siempre está allí, siempre expresando su amor
a pesar de lo que conoce de ti y sabe de ti. Porque Él sí que te conoce, de verdad. Pero Él nunca te fallará. Cristo nunca te abandonará. Él nunca te rechazará. Él es el que siempre está dispuesto a perdonarte, a quitarte esa carga del pecado. Y ahí es donde es nuestra responsabilidad arrepentirnos y llegar a Él con corazón abierto para recibir de Él el yugo de su señorío y de su amor. Por eso decía al principio que Él es el Señor, es compasivo, y hablaba de esa compasión omnipotente, no la compasión nuestra impotente, la de Él omnipotente. Él no solo se compadece como nosotros, que nos compadecemos y no podemos hacer nada por aquel del que nos compadecemos. Y allí en sus hojitas dejé estas 3 frases. Él se compadece y Él obra. Él se compadece y Él salva. Él se compadece y transforma. Ve a Él, porque Él ha dicho, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú te compadeces de nosotros, pecadores, rebeldes. Y a pesar de nuestra rebelión, Señor, tú estás allí. Tú nos llamas a venir a ti para darnos lo que no queremos, pero para darnos lo que necesitamos. Gracias, Señor. Necesitamos ese perdón de nuestros pecados. Señor, líbranos de la culpa del pecado y ser liberados de esa condenación, Señor. Convence a los amigos pecadores del mundo que están cansados y cargados, aunque no lo reconozcan, para que vengan a ti, Señor, para que se acerquen a ti buscando hoy la salvación por la fe y el arrepentimiento. Gracias, Señor, por este mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.